Hola, bienvenidas, bienvenidos. Y seguimos en este ciclo para hablar de los 40. Es una excusa para hablar de la supuesta crisis de la mitad de la vida, una más, porque también está la del retorno de Saturno, la de la adolescencia, la de los 30, la de los 50. Y muchas son eslogans y no representan para las personas momentos disruptivos o claves en la vida. Pero resulta que sí, que hay varias cosas que suceden alrededor de los 40 y que nos ponen de cara a la finitud. A veces nos pasa antes, ¿no? A veces tenemos conciencia, mucha conciencia de la finitud mucho antes. Y a veces llega cerca de los 40. Y hoy, si bien sigo pensando en los 40, quiero empezar leyéndote algo que escribí en mi libro Basta de repetir la historia familiar, que tiene 2 ediciones, es el que más les gusta o el más vendido. Y el libro empieza así. Miedo a todo. Apendicitis. Tengo 7 años y me averiguo todos los síntomas y las maniobras de diagnóstico para la apendicitis. Es como la varicela, pero peor. Un día te invade y terminas internada y operada. No puedes hacer nada para evitarlo. Ascensor. Tengo 6 años y me quedé encerrada en el ascensor de un garage en pleno verano santafesino. Desde ese día no subo ascensores de ningún tipo. Mi mejor amiga vive en el piso 13. Conozco todas las escaleras de la ciudad. Nunca visité la cupulita del monumento a la bandera. Barcos, subtes y aviones. No pienso subir a ningún medio de transporte del que no me pueda bajar en la mitad del viaje. Hago terapia conductista para poder tomar un avión y visitar a mi hermana en la Patagonia. Tengo 12. La licenciada me lleva supuestamente a carretear y solo carretear una avioneta, pero ya tiene contratado el vuelo bautismo. Parece que mi madre lo pagó por anticipado. Volamos, la psicóloga conductista, yo y además una psiquiatra llamada Cielo, por las dudas de que me caiga mal esto del engaño, de que iba a ser, de que supuestamente no íbamos a volar y volamos. Y se llamaba Cielo de verdad. Apocalipsis. Estoy segura de que en agosto del 1999 se termina el mundo. El día señalado no voy al colegio y examino el cielo imaginando cómo cae una bola de fuego y muero. Espero sea de pronto, por el golpe, antes de calcinarme. Me lamento por no haber podido ser madre antes del fin del mundo. Me lamento por no haber podido ser madre antes del fin del mundo. Tengo 14. Vacunas. Estoy por ingresar a 1er grado. Mi mamá y yo hacemos la cola en una farmacia. Ahí vacunan para el ingreso escolar. Como me está por tocar el turno, salgo corriendo a la calle y gritando: esa mujer no es mi madre, me quiere raptar. Otro día les voy a contar cómo terminó esa anécdota porque fue bastante difícil. Tormenta. Tengo 11. Me asusta que el cielo se ponga gris. Temo que la tormenta no me deje volver a casa, o que el viento me vuele. Justo antes de que se largue a llover tomo el primer taxi que veo, esté donde esté. Me escapo del espectáculo de circo en el que estamos sentadas mi madre y yo. Estoy segura de que la carpa no resistirá la tormenta y todos moriremos. Esta vez mi madre se enoja mucho y deja de hablarme durante días. Me siento culpable cuando el cielo se despeja después de una simple lluvia de verano. Leucemia. Como el cáncer de huesos, es propio de niños y jóvenes. Ruego que pasen los años hasta llegar a los 21 porque disminuye la probabilidad de contraerlo. Cualquier moretón es indicio para mí de cáncer en la sangre. No tener para comer. Veo que mi mamá se queja de que no llegamos a fin de mes, pero toma taxi como medio de transporte regular y se compra todas las colecciones de arte que vienen con La Nación y el diario La Capital. Está gastando una fortuna en libros, y libros que no lee y que dice que usa para trabajar, pero aún están envueltos en el plástico original. Me enojo cada vez que hace un gasto innecesario. Pienso administrarle yo el sueldo. Si mi mamá muere, tengo 5 años y le pido el teléfono de la empresa de emergencias por si pasa algo. Sentiría terror de ver su cuerpo muerto y no poderla despertar. Si ella se muere, yo no seguiría viva. Sin ella no hay nada. Fuma y mucho. 4 paquetes por día de alemán suave largos. Si tiene un breve despertar nocturno, se levanta a fumar. Estoy seguro de que pronto morirá de cáncer de pulmón.
Me arrodillo rogándole que lo deje. Escondo y tiro los cigarros. Se los encuentro en los escondites más rebuscados. Deja de fumar cuando cumplo 12, porque la operan de un supuesto cáncer de ovario que termina siendo benigno. Si me muero yo por fumadora pasiva durante tantos años, todavía temo. Vomitar. Tengo 4. Cada viaje a Buenos Aires para visitar a mi papá, vomito. Mi madre me lleva un té con leche en mamadera y una toalla para limpiar el vómito. Ahora tengo 13 y tomo Sertal cada noche. Me levanto a la madrugada con el vómito en la garganta. Hago cualquier cosa para no vomitar. Camino alrededor de la mesa rogando que pase. Cuando mi papá me lleva de vacaciones con su mujer, las náuseas empeoran. Nadie me cree que estoy por vomitar. Y que yo sé cómo se hace. Y que yo no sé cómo vomitar. Me da terror. Si mi mamá no llega, hace 5 minutos que tendría que estar de vuelta. Ella sabe cómo me pongo yo. Por eso me pone una hora máxima a la que va a volver alejada de la que piensa que va a llegar en realidad. Si todavía no está acá es porque tuvo un accidente. Seguramente chocó con el taxi. Le hice una tarjeta con el teléfono de casa para su billetera. Estoy desesperada en el balcón. No sé dónde está y no llega. Empiezo a buscarla por los bares y los sitios que frecuenta. Cuando llegue la mato. Me siento perdida. Le pido a Dios que aunque sea me la deje viva hasta mis 30. O hasta que tenga mis hijos. Ahora tengo 8. Ella nunca fue puntual. Serpientes. Cuando pienso en ella cierro las piernas instantáneamente. Me lleno de asco. Dicen que mi inconsciente las asocia con un pene. Necesito que tenga patas y que no se arrastre. Si no, me dan terror. Alimentos vencidos. Abundan en la heladera de mi madre. Siempre verifico las fechas de vencimiento. Por suerte es algo que se puede controlar. Atardecer. Hay un momento del día en el que la vida no tiene ningún sentido y no sé si llegaré yo cuerda a la noche. Si es invierno o domingo empeora sustancialmente. No hay nada para ver en la televisión. Cuando vuelvo a casa y atardece, no quiero entrar, no quiero cruzar la puerta. Seguramente alguien me va a abandonar ni bien llegue a casa. Estará oscuro y frío. El mar. Soy la única niña sentada en una reposera esperando que los demás vuelvan de su fiesta de las olas en el mar. Una vez me revolcó una ola. Todo el agua de un océano adentro de mi nariz. Me encantaría animarme, pero más me encantaría que vengan a buscarme, a decirme que el mar no es lo mismo sin mí. Les da igual, ellos disfrutan, pasan las horas. Tragarme una espina. No como pescado para evitar accidentes. Hoy le ruego a mamá que me lleve a una guardia pediátrica, porque encontré un tenedor sin un diente. Estoy segura de que me lo tragué. Caída del pelo. Me estoy quedando pelada, no es normal. Día a día voy perdiendo más. A la gente no le parece que esto sea algo alarmante. Claro, no es la cabellera de ellos, es la mía. Yo tengo 12. Frío. Es otoño y sufro de solo pensar lo que me queda hasta el verano. Me preocupa salir en uniforme de pollera a las 7 de la mañana. Seguramente sentiré ese frío de agosto en los huesos, como un bisturí. Probablemente me resfríe y si tengo mala suerte desarrollo una bronquitis que mal curada se transforma en pulmonía. Engordar. Tengo 17, soy modelo y no me entra la ropa que eligieron para el desfile. Jamás pude ver mi pubis sin correrme la pancita. Empiezo una dieta en la que voy eliminando algunos alimentos. Cuando adelgazo tengo terror de volver a engordar. Peso 42 kilos. 2 años después, peso 60. Después de cada dieta, un atracón. Si mamá se enamora, tengo 8. Vamos a un casamiento. Al novio se le ocurre bailar con mi madre. Me da un ataque de celos. Pienso cómo fugarme de casa ya que es evidente, nadie me quiere. Ella tampoco. Por el momento me fugo del salón de fiestas. Salgo corriendo por un campo oscuro mientras se alejan las luces del festejo. Espero que mi madre me esté buscando, desesperada, y que cuando me encuentre me pida disculpas. Ojalá me diga que no necesita bailar con nadie más que conmigo, que soy lo que más quiere en el mundo, lo único. Si todo sale mal, es lo más probable, que el día de mi fiesta de cumpleaños al aire libre llueva, que me tomen lo que no estudié, que no me aprueben en el capítulo del libro, que mis hermanos no me quieran conocer, que mi novio se enamore de otra. Y si todo sale bien, hay que estar atenta, a toda calma, se le aproxima un huracán, a toda cucharada de cal una de arena, que todo salga bien es un mal pronóstico. No poder dormir, tengo 8, tengo 15, tengo 21, tengo 24, llevo más de 24 horas sin dormir, mi cuerpo está cansado, me aterra que llegue la noche y vuelva a pasar lo mismo, todos duermen, la ciudad se detiene, yo no puedo, consulto a todos los gurús, tomo todas las medicinas, ninguna sirve. La quemada es un personaje de una novela que ve mi tía Dora
Está escondida en una habitación de la mansión, a oscuras, y solo la visita la sirvienta, que en realidad es su verdadera madre. Actúa Grecia Colmenares. Está quemada, se le ve media cara y lleva una máscara tenebrosa. Cuando atravieso una habitación oscura no puedo evitar pensar que ella se va a aparecer delante de mí toda deformada. Tengo 6. Pasarme en el colectivo. Necesito levantarme 2 o 3 cuadras antes y quedarme cerca de la puerta para que el colectivo no se olvide de mí, de que yo sí quiero bajar. Dentista, tengo 12 y me duele demasiado. No quiero ir al dentista, pero me duele mucho, mucho, es insoportable. Cuando me obligan voy y me encuentran 20 caries. Me hacen 2 extracciones de muelas definitivas, 4 tratamientos de conducto. Voy al dentista todas las semanas durante 10 años. No ser la elegida. Cada casting, una desilusión. Lucía, mi mejor amiga de la escuela, es más inteligente que yo. Maya, mi mejor amiga de la agencia, es más bonita y atractiva que yo. Paula, mi mejor amiga del jardín, es la preferida de la señora Daniela, aunque nos lleva a dormir a su casa a nosotras dos, solo a nosotras dos. Agustina, mi mejor amiga de teatro, es quien gusta de mi hermano. Cuando mi hermano y yo estamos en la casa de mi papá, él es el preferido. Cuando estamos en la casa de mi mamá, también. Cuando mi madre estaba embarazada de mí, era la amante. Yo sabía que mi padre jamás, y ella sabía que mi padre jamás dejaría a su esposa. Cuando mi madre era chiquita, recuerda que su hermana era rubia de porcelana y ella la morochita. Cuando mi madre era chica, acompañaba a su padre al burdel y lo esperaba mientras se acostaba con otras mujeres. Cuando mi padre creció, supo que era hijo de su padrino y no de su padre. La anestesia. Posiblemente sea como dejarse morir, perder todo control, estar en manos de otros, a la buena de Dios. Las drogas, nunca las probaría. Si me gustasen me volvería adicta, dejaría de levantarme cada mañana. Una vez que algo se me hace compulsivo, como comerme las uñas, no hay psicólogo que me salve. El alcohol. Si me cae mal, podría vomitar. Tengo 20, nunca probé ni un sorbo, ni un champán para brindar. La colonia de vacaciones y el club. La seño me puede llegar a obligar a meter la cabeza abajo del agua. Tendría que hacer deportes que no me salen y sería víctima de bullying. Si tengo un problema, no van a llamar a mi mamá. No tengo amigos. Cambiar de colegio. Ya me cambié una vez y tardé más de 2 años en dejar de ser la nueva y empezar a pasar desapercibida. Odio cada día de clases, pero no pienso cambiarme. Puede que no supere la adaptación. Mi madre me escribe: hace unos meses, llorando, dijiste que no soportabas mi dolor. Eso mismo siento yo con tu miedo. Convivir con él es un trabajo cotidiano. Es Alicia cortando la cabeza del Jabberwocky con la espada vórtica. Los psicólogos lo llaman afrontación, adaptación y a veces superadaptación. Nadie dirá que no lo hemos intentado. Tuvimos amores, hombres, hijos, libros, charlas, alumnos, pacientes. Yo me perdono porque es el esfuerzo de mi vida y vos a los 30 ya deberías computarlo con valentía. Galeano diría que para unir la mente con el cuerpo hay que perder el miedo. No creo que yo lo pierda, pero afrontarlo es la tarea. Fue mi lucha de actriz, de docente y funcionaria. Todas tareas para estar en la trinchera del miedo y ponerse la armadura. Es tan bello verte en la familia con tus hijos como cachorros semidesnudos, tan pleno, tan simpático. A veces vivo al miedo como una enfermedad genética. Toda una barbaridad, dice ella, mi madre. Esto del miedo, mi familia viene de larga data. Parece más bien una lealtad invisible, un lugar para seguir contando que nos parecemos y pertenecemos a la misma tribu. La tribu de ser lo que se quiere ser, con un resorte de base, un insondable miedo. ¿Y si algo del miedo tiene que ver con mi esencia? ¿Y si esa manía con que llegue el día en que el camino espiritual elimine los miedos es una utopía? ¿Y si el miedo se merece ser alguien divino en mi vida? ¿Y si pudiera ser plena aún con el miedo? El miedo es un trocito pastoso atravesado en mi diafragma. No tiene mucha importancia miedo a qué. Es más bien un compañero, un ser, no un estar. Una parte de mi cuerpo que es alarma y que suena muchas veces por día. Una alarma que sería estúpido extirpar. Una alarma que solo pienso tal vez suene cada vez más suave y mejor. Así empieza el libro. Basta repetir la historia familiar, que ya lo escribí hace... ¿cuánto? Muchos años. 12 años. Más o menos. De hecho no me reconozco en ese tipo de escritura. Pero bueno, esa era yo también, ahí,
hace 11 años, antes de cumplir los 30, contando sobre los miedos, sobre su participación notable en mi vida, contando las cosas que me pasaban de chica y que eran frecuentes. Todos esos miedos a la vez, muchas veces, en el mismo día. Así que para mí es un logro, es un gran logro llegar a los 40, no solamente viva, sino buscadora, tratando de ir cerrando muy suavecito las heridas abiertas de toda esa infancia, de terror, de miedo, de hipocondría, de trastornos de alimentación, de fobias, de soledades, de abandonos, de faltas, de lealtades invisibles, porque hay miedos que ni siquiera son míos, son heredados, son cargas de otros. Y a partir del nacimiento de mi hija, como les conté la vez pasada, de mis 20, 21, y cuando escribí esto estaba cerca de los 30, empezó realmente una revolución, con momentos muy duros en el medio, en esos 20. Una revolución en la que tenía que aprender a encontrarme conmigo. Y después de la maternidad, me encontré con mi cuerpo después de la maternidad, me encontré con la feminidad después de la maternidad, me encontré con el ser monotributista después de la maternidad, me encontré con el ser empleada de alguien después de la maternidad, con el ganar mi primer sueldo, incluso después de la maternidad, a los 21, 22 años. Y no casualmente eso me modeló, me fue modelando. Y hoy puedo decir que aún sintiéndome controversial, laberíntica, difícil, aún con toda la dificultad para el disfrute, aún con toda la dificultad para vincularme, hoy me conozco mucho más, hoy sé cómo funciono, cómo funciona mi mundo emocional, mental, físico. Sé cuáles son mis valores, sé dónde apunta el norte y sé que el miedo es una parte. Es una parte que me quiere cuidar, que me quiere contar, que me quiere controlar, proteger, que quiere proteger la supervivencia en mí. Y que esa Violeta chiquitita que sufre y está llena de miedo necesita todavía mucho contacto, mucha reparación, mucha contención, y que recién ahora estoy aprendiendo a no abandonarla. Hasta hace muy poco, cuando me decían, bueno, hay que quererse a sí mismo, hay que valorarse, hay que cuidarse, hay que ser la propia madre que uno no tuvo, me parecían frases hechas. No me decían absolutamente nada más que un contenido técnico, intelectual. No me hacían sentido a nivel de que esto podía ser posible. ¿Cómo yo queriéndome a mí misma? ¿Soy dos yo? O sea, ¿en qué momento me desdoblo y cuál es la parte que cuida a la otra parte? Y recién hace poco pude realmente darle cuerpo a esta idea de que somos partes. Y estas partes se comunican entre sí, y el miedo es una parte, pero hay otras partes también. Para que esas otras partes aparezcan, para que aparezca la niña que tiene miedo y la que sufre, pero también para que aparezca la adulta, para que aparezca la madre, para que aparezca la técnica, para que aparezca la cientificista, para que aparezca la espiritual, para que aparezca la amiga, la hija. Para que aparezcan todas ellas hay que darles voz, y para eso hay que hacer un trabajo que muchas veces ni siquiera depende de estar o no en un dispositivo terapéutico. Depende de tener la intención de conectar, de registrar el trabajo personal, de registrarlo escribiéndolo, siendo consciente con qué estoy trabajando hoy en relación a mi propia vida. Mientras sigue la vida, cocino, voy, vengo, llevo a los chicos, laburo, ¿con qué estoy trabajando? Y yo hoy sigo trabajando con el miedo, con la posibilidad de poner límites,
que es todo un desafío, porque una niña miedosa está aterrada, y una niña miedosa que está aterrada se agarra de lo que encuentra para sobrevivir. Y eso implica aceptar ayudas que no son ayudas, personas que no tienen buenas intenciones, personas que son otros niños heridos que no pueden más que complicar la situación de ahogo. Una niña aterrada también puede usar personas de a su alrededor para sobrevivir y no poder mirarlas, no poder atenderlas, porque ¿quién puede mirar a otro, atenderlo, darle lugar y priorizarlo cuando se está ahogando? Nadie. Y eso está bien. Por eso estar en un estado de supervivencia no nos desvincula de los demás o hace que nos vinculemos desde lugares muy dañinos para uno y para el otro. Así que aprender a verme como partes que dialogan entre sí y situarme en cada una de las partes, preguntarme qué diría una, qué le respondería a la otra, fue un camino de inicio para la transformación que está en curso, que va a durar toda la vida, pero que tiene que ver con ir abrazando ese miedo, que es un miedo ancestral, atroz, donde todo el tiempo se siente riesgo a perder, riesgo a morir, riesgo a perder y a morir en todos los sentidos, literales y figurados y metafóricos. No casualmente me dediqué a los niños, a la poricultura en principio, o sea, a ese vínculo mamá-bebé, que en mi caso está dañado. Luego a la biodecodificación, a entender cómo funciona el cuerpo, a intentar que esto de los síntomas físicos tenga un sentido más allá de lo que podía decirme o darme la medicina, la psiquiatría tradicional. Y no casualmente después me dedico a la tanatología y a acompañar duelos, ¿no? Que es el tema principal en mi vida, la pérdida, cómo se gestiona la pérdida. Aprendí a gestionar la pérdida. Y hoy por hoy, y espero no estar aburriéndolos, quiero ver cuánto tiempo llevo, 23 minutos. Hoy por hoy, ayer no más, cerré un proyecto de 17 años, mi primer proyecto laboral, mi primer proyecto personal laboral, mi primera pyme, empresa, mi primer PB, el lugar donde sentí que no la erraba, que podía dar lo mejor, que es el lugar que me dio identidad, porque como yo trabajando me gusto, es el único lugar y espacio en el que me gusto trabajando. Fue el lugar que me alojó, que me dio identidad, que me hizo sentir fuerte y también el que me permitió dar lo mejor de mí. Fue PIC. Primero se llamó Panza y Crianza, después PIC, una escuela, una asociación civil de poricultura y crianza que formó a muchísimos, pero cuando digo muchísimos digo cientos y cientos de poricultoras y un poricultor, pero sobre todo poricultoras a lo largo y a lo ancho del país. Y lo cerramos junto con mi socia ayer por muchas cosas, económicas, diferencias de horizontes profesionales, porque creció más de lo que pudimos sostener, teníamos una estructura muy grande, había que pagar muchos sueldos, quisimos hacer las cosas siempre bien, prolijas, está bien eso, pero también crecimos más de lo que podíamos, entonces la estructura en un momento no se pudo sostener. Y fue de gran aprendizaje aprender a perder. Yo miraba ayer cómo cerrábamos, después de hace 3 años que sabemos que vamos a cerrar, o sea, después de una larga agonía, porque era como, bueno, estoy en duelo porque este proyecto cierra desde hace 3 años, pero sabiendo que había que hacerlo así, despacito, paso a paso, sin peleas. Y pudiendo cerrar ayer con todo el equipo de personas que nos acompañó este último tiempo, personas a las que nos tuvimos que sentar y decirles paso a paso, están despedidas, porque si al final, digamos, hicimos todo nosotras, o sea, hubo que despedir a la gente para poder sostener este último tiempo y hacer nosotros de nuevo el trabajo administrativo y todo lo que habíamos delegado. Y poder estar con todas esas personas en un mismo espacio y todos amorosamente despedirnos agradecidos unos con los otros.
sin ningún tipo de resquemor, dolencia, con el corazón abierto, sabiendo que cada uno dio lo mejor. Es de un orgullo para mí, porque digo, vengo de ese miedo, vengo de ese dolor, pero ese miedo y ese dolor tempranamente me enseñó a estar de cara a la pérdida. Y si algo yo tenía como meta era irme con la frente en alto, decir, perdí, en el sentido de que este era el proyecto de mi vida y ya no es, en el sentido de que tenía un montón de alumnas y ya no tengo, al menos en este proyecto, en el sentido de que yo tenía un nombre y una escuela que tenía un nombre y estoy diciendo que renuncio a ese nombre. Digo, cuánta dignidad hay que tener para saber perder, sin pelearse, sin irse enojado, sin culpar al otro, sin autoculpabilizarse, en abrazo, en comunión, en comunidad. Y eso se hace tolerando el paso a paso del dolor, tolerando, mirando a la cara y sabiendo que irse con la frente en alto y sabiendo perder, habiendo dado lo mejor, es el mejor aprendizaje que uno puede darse a uno mismo y legarle a otros. Que hasta último momento, que hasta el último minuto, ese era mi objetivo, ¿no? Que hasta el último minuto haya honor, haya hidalguía, haya valor, haya amor, haya excelencia. Que hasta el último minuto, sabiendo que vamos hacia el final, haya esencia. Y es una forma de cerrar tan humana, amena, y que obviamente no se puede hacer si otros o sea, se puede hacer a la medida que todo un equipo, ¿no? Se plantea y se planta desde este lugar. Pero es tan hermoso saber que uno puede cerrar ciclos, vínculos, tiempos, espacios, con dolor y con amor y con agradecimiento. Donde hay diferencias, porque claro que hay diferencias. Digo, yo podría agarrarme del relato de culpabilizar, pero no es por ahí, no es por ahí. Y es pasar del miedo al coraje. El coraje es con miedo, pero es sabiendo que hay algo más allá que me mueve. Entonces vivo con miedo, lo hago con miedo, pero porque lo que yo quiero es vivir una vida con sentido, con mis valores. Valores me refiero a lo que yo quiero sembrar, ¿no? Que en mi vida, que es el amor, la amistad, la paz, el entendimiento, la conciencia del otro, la conciencia del todo, lo sistémico, bueno, y todo eso me pesa más que el dolor y el miedo. Y eso es un gran punto de llegada para los 40. Entonces te propongo que en estos 40 hagas una revisión. ¿De dónde venís? ¿Cuáles fueron tus logros? Más allá de los títulos, de los diplomas. ¿De dónde venís y a dónde estás? No solamente a dónde estás hoy. ¿Cuánto te costó llegar hasta acá? Porque algunos venimos de 100 kilómetros atrás y otros venimos de 1500 kilómetros atrás. ¿De dónde venís? Y si venís de lugares muy tristes, oscuros, dolorosos, si venís de infancias desoladas y estás acá construyéndote, es un montón, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, es un montón. Agradecete, preservate, abrazate, porque es un montón. Y hasta acá llego hoy porque me quedó larguísimo. Gracias por estar del otro lado y seguiremos en este ciclo de los 40 y lo que se viene. Gracias.